Vamos a hablar sobre salmonela y brucela, ¿no? Sobre fiebre tifoidea y brucelosis. Bueno, es la idea de conocer, pues, dentro de los logros, la fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamiento de ambos. Y dentro de la agenda, pues, vamos a hablar de cada uno de los cuadros, ¿no? Primero salmonelosis, después tifoidea y luego brucelosis. Vamos a hablar sobre salmonela. La salmonela entonces es un bacilo gram negativo, móvil, es resistente a agentes físicos, sensible al calor, o sea, cuando ustedes, ¿no?, hierven la comida, con eso destruyen el germen, pero algunas veces desinfectantes puede que no elimine por completo la salmonela, y está viable por días o semanas a temperatura ambiente en restos de alimentos y en restos de heces, ¿no? O sea, permanece en el exterior durante días o semanas, y eso es lo que lleva, pues, a que sea más probable que haya contaminación o que se enfermen las personas. La salmonela tiene unos antígenos, el somático, que es el O, y el H, que es el flagelar, que son los antígenos que se van a medir al momento de hacer las pruebas serológicas. Vive en el aparato digestivo de los animales y se transmite por alimentos, ¿no? Principalmente lo más frecuente, lo más conocido, en huevos, en carne de aves, productos, ¿no?, de granjas. Son patógenos para el hombre, la especie entérica, que es el 99% de las salmonelas que afectan al hombre, el serotipo TIFI y el serotipo no TIFI. Hay que recordar que en el serotipo TIFI está la salmonela TIFI y la salmonela paraTIFI. Y justamente la salmonela TIFI es la que produce la fiebre tifoidea, ¿no?, tan conocida por todos, que es un cuadro sistémico y generalmente moderado a severo o grave. Las gastroenteritis son producidas por salmonella no TIFI y son autolimitadas. Entonces no hay que confundir un cuadro de salmonelosis con un cuadro de tifoidea. Generalmente son por salmonelas diferentes. La TIFI da tifoidea y la no TIFI da cuadros de diarrea, como lo vamos a conversar ahora. Acá llegan a ver ustedes un cuadrito donde se pueden apreciar, pues, los tipos de salmonela. La salmonela entérica, estaba mencionando, que es la más frecuente, 99.5% de los casos es, ¿no?, por contaminación de este tipo de bacteria. Y aquí está la salmonela a la izquierda, la salmonela TIFI, dando la fiebre entérica a través de la salmonela TIFI y la paraTIFI. Y tenemos también la salmonella no TIFI, cuyo cuadro principal es la gastroenteritis, un cuadro que se autolimita, y dentro de ellos la salmonella tifimurium y la salmonella enteritidis. Entonces recuerden, salmonelosis o salmonela puede dar diferentes cuadros dependiendo del serotipo, ¿no? Y el conocido es la salmonella TIFI, pero también hay con mucha frecuencia salmonelosis, que es una causa de diarrea frecuente en niños, en niños pequeños, y que no es por salmonella TIFI, sino por salmonella no TIFI, y se autolimita. Entonces, la salmonelosis, la salmonela no TIFI, puede ser inhibida en su multiplicación por la acidez gástrica. Siempre ustedes saben que la acidez del estómago es una barrera de protección. Se va a adherir a las microbiosidades e invade la mucosa mediante endocitosis sin destruirla, ¿no?, sin dañar la mucosa, e invade la mucosa por endocitosis y va a producir una enteritis localizada o lesiones erosivas, no úlceras, y por eso no hay gran sangrado. Hay hipertrofia más bien de los ganglios, hipertrofia linfoide intestinal y de ganglios mesentéricos. Entonces, cuando uno hace un estudio de repente ecográfico, puede encontrar algunos ganglios inflamados, ¿no?, a nivel del intestino. Y hay hiperplasia también del sistema retículo endotelial, no solamente, pues, en el tema de los ganglios, sino también puede haber visceromegalia, ¿no? Hígado y vaso pueden crecer un poco. El mecanismo de la diarrea es un mecanismo secretor. Entonces estas son diarreas, como comentamos en la clase anterior, diarreas que son generalmente acuosas, generalmente regular a abundantes, y pueden deshidratar al paciente en alguna magnitud. Cuando se activan las interleuquinas y factores quimiotácticos de los polimorfos nucleares, van a lograr controlar la diseminación sistémica. Por eso es que la salmonelosis por salmonella no TIFI generalmente no produce cuadros sistémicos, a diferencia de la salmonella TIFI, de la tifoidea. Generalmente se controla y se autolimita.
Pero van a haber algunos grupos de pacientes que van a poder o van a llegar a desarrollar bacteremia, lo cual es poco frecuente, pero depende de factores como el inóculo, virulencia y también factores de defensa del huésped. Entonces, por ejemplo, hay algunos pacientes como los recién nacidos o lactantes menores de 3 meses, como niños inmunocomprometidos, como pacientes VIH u otras inmunodeficiencias, pacientes con tratamiento corticoide o con inmunosupresores, tumores o desnutridos severos, que son pacientes que pueden ser afectados por bacteremia y generar problemas sistémicos, ¿no? Entonces son grupos de pacientes que uno debe tener en cuenta como grupos de riesgo. Las manifestaciones entonces de la salmonelosis por salmonella no tifi, que es la enteritis aguda, que es la principal forma de presentación, causa frecuente de diarrea en lactantes por salmonella. Cuando ustedes dicen tiene una diarrea por salmonella, es no tifi. Y el periodo de incubación es relativamente rápido, ¿no? Puede ser tan rápido como 6 horas hasta 72 horas. De 6 horas a 3 días, pues es el periodo de incubación. Los síntomas, los típicos de una diarrea, náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea moderada, severa, con moco algunas veces y sangre muy ocasional. No es la presentación frecuente que haya disentería. Estos pacientes pueden presentar fiebre en diferentes grados y cuando uno hace un examen de laboratorio podría haber cierta leucocitosis, pero leve, podría, no siempre, y la reacción inflamatoria en heces es positiva, pero también leve. O sea, el proceso inflamatorio que genera la salmonella no tifi es un proceso inflamatorio discreto, no es un proceso inflamatorio severo que lleve a disentería, como en otros casos de otros patógenos, bacterias que actúan a nivel intestinal. Y tiene una resolución espontánea en 2 a 7 días, se autolimita. Por eso es que muchas guías la indicación es cuando hay una diarrea aguda por salmonelosis no debe ser tratada porque la mayoría se autolimita, salvo grupos de pacientes de riesgo como vamos a mencionar. Entonces, periodo de incubación es a 72 horas y se resuelve en 2 a 7 días. En menos de una semana ya se resolvió. Pero los pacientes que llegan a hacer bacteremia, que son los grupos de riesgo que hemos mencionado, estos pacientes, que es un grupo muy pequeño y muy poco frecuente, pueden tener una bacteremia asintomática o realmente pueden tener una bacteremia con shock y con inclusive infección a nivel focal extraintestinal. Puede producir osteomielitis, endocarditis y meningitis. Entonces son pacientes generalmente de grupos de riesgo, inmunosuprimidos en general o pacientes muy pequeños, lactantes menores. Son los pacientes que podrían tener mayor riesgo de hacer este tipo de cuadros sistémicos por salmonella no tifi. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con coprocultivo y en el caso de que haya infección sistémica, bacteremia o infección focal, con hemocultivos o los cultivos que correspondan, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente es un tratamiento de soporte, ¿no? Hidroelectrolítico, no antibiótico porque se autolimita, como hemos mencionado, en 2 a 7 días, y solamente se da antibióticos en grupos de riesgo. Si yo identifico una diarrea y el paciente tiene una salmonelosis, pero es un lactante menor de 3 meses o recién nacido, o es un grupo de inmunosuprimidos o desnutrido severo, sí deberíamos considerar darle antibióticos. Y obviamente si ya hizo complicaciones sistémicas o bacteremia, deberíamos darle antibiótico. Acá tienen un cuadrito para que recuerden que entonces el microorganismo, la indicación, infecciones por salmonella en lactantes menores e inmunosuprimidos, ya lo hemos comentado varias veces, ellos son los que ameritan sí dar tratamiento. ¿Y qué pueden darle? Cefotaxima, ceftriaxona, o sea, cefaloporinas, ampicilina o cloranfenicol, ¿no? Estas son las alternativas y el tratamiento generalmente es alrededor de una semana o más, como ustedes pueden ver. Entonces el tratamiento es un tratamiento usualmente promedio de alrededor de 7 a 10 días o 7 a 14 días y se usan cefaloporinas, ampicilina o cloranfenicol, ¿no? Como elección en estos casos. Y saben entonces que hay salmonella no tifi que genera salmonelosis, diarreas agudas en lactantes con frecuencia y qué pacientes necesitan y qué pacientes no necesitan recibir tratamiento. Quisimos hablar de eso porque siempre hay mucha confusión entre esos temas, qué es tifoidea y qué cosa es salmonelosis. Son, ¿no?, entidades diferentes en función del germen. Más bien la tifoidea sí es generada por salmonella tifi. Y la salmonella paratifi puede dar un cuadro similar, pero siempre mucho más leve, como vamos a mencionar.
La Salmonella typhi es mucho más frecuente, causa de fiebre tifoidea o fiebre entérica, como le dicen también. Y la característica de patogenicidad es que la Salmonella typhi puede sobrevivir en el interior de los macrófagos. Tiene esa capacidad de sobrevivencia dentro de los macrófagos y además tiene un antígeno capsular de superficie, el VI, que protege de mecanismos bactericidas de defensa. Eso es lo que le permite subsistir, ¿no? Mantenerse prolongadas temporadas y generar pues temas de bacteremia y temas de algunas complicaciones y fiebres prolongadas también. El periodo de incubación es de 7 a 14 días, es más largo, se acuerdan, la salmonella es más corto, 6 horas a 3 días, este es de 1 a 2 semanas el periodo de incubación, transmisión frecuente fecal-oral, el hombre es el único reservorio natural y debe haber un contacto con una persona enferma para que otra persona se enferme. Mayor incidencia, menores de 5 años, no se olviden, los menores de 5 años son los que generalmente se enferman con más frecuencia y además son los que presentan más complicaciones y más porcentaje de hospitalización. Son los que la sufren más, ¿no? Los preescolares. ¿Y cómo es la patogenia, ¿no? De la fiebre tifoidea? Se adhiere a las microbiosidades del ilion terminal, ¿no? Afecta el ilion terminal, el ilion distal, e invade la mucosa a nivel de las placas de Peyer. Ahí es donde va a invadir. El compromiso es a nivel entonces distal, no se olviden, en ilion distal, en ilion terminal. Va a atravesar la mucosa, ingresando por endocitosis también, a nivel de las células M, generando una vacuola intracelular, y es transportada por los macrófagos y los monocitos a los ganglios linfáticos mesentéricos, donde se van a multiplicar. Entonces, dentro de ellos subsisten, sobreviven y se multiplican, y luego va a alcanzar el torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos, generando la bacteremia primaria, que es una bacteremia transitoria donde el paciente está asintomático y los cultivos son negativos. Entonces hay una primera etapa donde hay multiplicación, diseminación, pero no hay síntomas en el paciente y obviamente no hay positividad en los cultivos que se hagan. Esta bacteremia va a hacer que siembre, diseminen y penetren a nivel del res, hígado, vaso, médula ósea, donde se va a replicar a nivel de los macrófagos también. Se mantiene ahí, se replica a nivel de los macrófagos, ¿no? Y nuevamente del res va a diseminar hacia la sangre generando una bacteremia secundaria. En esta bacteremia secundaria es donde aparecen los síntomas, esos síntomas de fiebre, malestar, dolor, etcétera, y va a haber una diseminación, una siembra a nivel de otros órganos, donde pueden haber complicaciones. Entonces, así es todo el ciclo, el mecanismo en que esta salmonela termina generando los problemas que genera a nivel del organismo. ¿Cuáles son las manifestaciones? Como actúa a nivel del ilion terminal, va a haber hiperplasia de las placas de Peyer, porque ahí es donde afecta. Inflamación profunda en la mucosa del ilion terminal, que va a llevar a necrosis y úlceras, que puede generar hasta hemorragias, hasta sangrados, e inclusive si esta penetración es muy profunda, puede inclusive perforar al paciente como una complicación. ¿Y dónde se dará la perforación? En ilion distal. ¿Y dónde habrá el sangrado? En ilion distal. ¿Y dónde habrá el dolor en estos pacientes muchas veces? A nivel de ilion distal, cuadrante inferior derecho. Por eso se puede confundir en algunos casos con una apendicitis. Claro, obviamente esto es mucho más larvado que una apendicitis, ¿no? Entonces recuerden, el compromiso es a nivel de ilion distal, donde hay el malestar y las molestias mayores, cuadrante inferior derecho. Pero además de afectar el intestino, puede generar hiperplasia de ganglios mesentéricos y cuando se hace una ecografía la pueden reportar como una adenitis mesentérica, secundaria a la salmonella typhi. Y puede haber igual hepatoesplenomegalia, ¿no? Crecimiento de los órganos del res. La severidad y la evolución va a ser variable, esta puede ser de leve hasta severa, y los factores para, ¿no?, el grado de severidad estén en función de la demora en el inicio de antibiótico, del germen, virulencia, inóculo y resistencia, y del huésped, como mencionamos, ¿no?
si hay inmunosupresión o son muy pequeñitos. Entonces, las características frecuentes de tifoidea van a ser a la cabeza, como ven acá, casi 100% fiebre alta, fiebre elevada, progresivamente mayor a niveles muy altos, mayores de 40 con frecuencia. Puede haber anorexia también, lengua saburral, anorexia, son niños que no quieren comer, hay un malestar importante en ellos y están muy hiporéxicos. Ya en un 40%, en la mitad de los pacientes, puede haber hepatoespleno con vómitos, diarrea y lucir tóxicos, ¿no? Alrededor del 30% de pacientes. Y ya alrededor del 20% de pacientes pueden tener dolor abdominal, palidez y esplenomegalia. Ustedes se dan cuenta entonces, hay diferentes tipos de manifestaciones a nivel abdominal, gastrointestinal. Lo más frecuente es hepatomegalia en los pacientes con fiebre tifoidea, más que esplenomegalia. Hay 40% de pacientes que hacen hepatomegalia y solo un 20% que hacen esplenomegalia. Entonces, recuerden que es más frecuente el compromiso hepático y la clínica es usualmente fiebre, malestar, anorexia, los vómitos con diarrea y la visceromegalia. Estos pacientes por la fiebre lucen tóxicos con frecuencia. Algunos tendrán dolor intenso, otros no tanto, pero recuerden, la clínica básicamente es eso, por frecuencia, ¿no? Lo que más se va a ver. Y 0.5%, un porcentaje muy pequeñito, se llegan a perforar, se llega a complicar. La primera semana, entonces, y acá es donde viene cómo es la evolución natural de la enfermedad, la primera semana, al inicio, la fiebre es baja, malestar, anorexia, pueden haber vómitos, diarrea y dolor abdominal. Síntomas inespecíficos, gastrointestinales, pero inespecíficos y algunos síntomas generales. Pero la fiebre va en ascenso de forma escalonada, llegando hasta 40 grados. La fiebre va subiendo. Entonces, en esta primera semana de enfermedad, ustedes ven que hay síntomas, pero la fiebre va ascendiendo, va ascendiendo. Cada día hace fiebre en mayor grado hasta llegar ya a fiebres altas, como estamos mencionando, ¿no? Entonces hay una multiplicación, va habiendo una diseminación, ¿no? Esa bacteriemia secundaria y ahí es donde empiezan los síntomas. Esta segunda semana entonces ya la fiebre es alta sostenida, puede haber bradicardia relativa. ¿Qué es eso? Que no hay tanta, no hay taquicardia, que sería lo usual para la fiebre tan alta que tiene el paciente. Y se exacerban los síntomas abdominales, la fatiga y la anorexia. Cada vez el paciente luce más tóxico, luce peor. Esta segunda semana es la semana donde ustedes van a ver que el paciente permanece con fiebre muy alta y obviamente la toxicidad es mayor, los síntomas son mayores en este caso. Pueden haber en esta segunda semana la presentación de un exantema maculopapular o macular con manchas rosas pequeñas de menos de 5 milímetros, levemente elevadas y que se aclaran con la presión. Esto se da solo en el 25% de los casos, generalmente a nivel de tórax inferior o abdomen, y duran 2 o 3 días y luego desaparecen y pueden dejar un pequeño tono marrón en la zona. Solamente la cuarta parte de los pacientes lo presentan, no es lo más frecuente, pero en algunos casos se puede dar este tipo de exantema. ¿Qué pasa después de la tercera semana? Después de la tercera semana, los síntomas y signos se pueden resolver, ¿no? O se pueden resolver inclusive un poco antes, según el momento del inicio de los antibióticos. La fiebre comienza en caída, el paciente comienza a mejorar, pero demora, ¿no? Se comienza a mejorar en forma progresiva, pero no tan rápida, ¿no? Lentamente puede demorar 1 o 2 semanas en terminar de mejorar el paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El laboratorio es inespecífico, o sea, no van a encontrar en el hemograma nada demasiado llamativo. Puede haber leucopenia, puede haber leucocitosis, baja en relación a la fiebre tan alta y la toxicidad que tiene el paciente, y mayor leucocitosis si hay complicaciones sistémicas. Puede haber anemia por pérdida si hay sangrado o compromiso de médula ósea. Puede haber trombocitopenia en casos graves y puede haber una leve alteración en pruebas hepáticas, una leve hepatitis reactiva secundaria a la hiperplasia del res o al crecimiento del hígado. Pero en general no hay nada específico, ¿no? Solamente algunas alteraciones leves, ¿no?, que pueden darse. Pero lo que sí nos va a ayudar más bien son las pruebas especiales para tratar de definir, identificar el germen. Por ejemplo, el hemocultivo. El hemocultivo tiene un 80-90% de positividad
cuando este hemocultivo lo hacen en esa primera semana. Entonces, cuando toman un hemocultivo en la primera semana, en hemocultivo, ya. Lo que estamos hablando aquí es que el hemocultivo hay que tomarlo en la primera semana, donde la positividad es 80-90% de los casos, y es el mejor momento para tomar los hemocultivos, y que hay que tomar más de un hemocultivo porque la bacteremia es baja e intermitente. Pero sí se afecta por antibióticos, ¿no? Entonces, el hemocultivo en la primera semana la mayor positividad. Más bien en la segunda semana, coprocultivo y mielocultivo son los que tienen la mayor positividad. Y hay que tomarlos entonces junto con el hemocultivo, considerar un copro y hemocultivo que no se afectan por antibióticos y tienen mayor aislamiento, ¿no? Para identificar el germen. Y de la segunda semana en adelante, o sea, ya la tercera semana, las pruebas serológicas nos van a ayudar por los títulos que van en ascenso. Pero en países endémicos hay falsos positivos, muchos, y hay que considerar títulos en ascenso. Entonces, la posibilidad de las pruebas serológicas es de 50% en la segunda semana, pero superada la segunda es 70-90%. Entonces, se pueden tomar títulos más de uno para ver ese ascenso de los títulos y confirmar, pues, si hay tifoidea ya con los resultados de los cultivos. Entonces, la serología es importante, más de una, para ver ese ascenso. No solamente con una prueba es suficiente. El diagnóstico diferencial es amplio, es todo lo que sea proceso infeccioso generalizado. Ustedes ven mononucleosis, dengue, brucelosis, leptospira, malaria, etcétera. El diagnóstico de todo lo que venga con síntomas generales y fiebre alta. Complicaciones poco frecuentes en niños, menos del 1%, y generalmente en la primera semana. Pero las complicaciones más frecuentes en realidad que vamos a ver son intestinales, ¿no? La hemorragia intestinal se da a nivel de ilion terminal, afectación de placas de Peyer con necrosis y úlceras, deposiciones con sangre, diarreas con sangre, y en ocasiones esta hemorragia, estas úlceras y necrosis pueden profundizarse y generar perforación intestinal. Y ahí que también es poco frecuente, menos del 1%. ¿Dónde es la perforación? En ilion terminal, ilion distal. Pueden ver la imagen de neumoperitoneo en las bases, ¿no? A nivel de los semidiafragmas, en la imagen superior derecha, y el paciente tiene dolor intenso en fosa ilíaca derecha, porque ahí es la perforación, hay peritonitis con taquicardia, hipotensión, también rebote, abdomen en tabla, y obviamente ya en estas complicaciones pueden haber mayor leucocitosis, neutrofilia, desviación izquierda. Las complicaciones extraintestinales son raras y dentro de ellas, dentro de las extraintestinales, puede haber compromiso del sistema nervioso, donde hay meningitis, donde pueden haber inclusive colecciones, abscesos, y la otra es hepatobiliar, ¿no? En los cuales hay hepatitis, abscesos hepáticos. Poco frecuente, como lo hemos mencionado, raro, pero pueden haber, y dentro de lo raro es a nivel del sistema nervioso y a nivel hepatobiliar. El tratamiento, la mayoría es ambulatorio, vía oral, con seguimiento cercano por la resistencia y complicaciones que hay para fiebre tifoidea, para Salmonella typhi. En algunos casos hay que hospitalizar al paciente, manejo parenteral si hay vómitos persistentes, diarreas severas o hay mucho dolor o distensión abdominal. Y el soporte es básicamente reposo, hidratación, manejo del medio interno, antipiréticos y nutricional. Pero importante es el uso de antibióticos. El inicio precoz evita complicaciones. Hay que pensarlo, hay que plantearlo, hay que buscarlo, diagnosticarlo e iniciar terapia según sensibilidad local. Pero hay mucha resistencia. Y ustedes van a escuchar el término de multiresistencia en fiebre tifoidea, que es 50-85% de casos ya a cloranfenicol, a trimetoprim, sulfamethoxazol y amoxicilina. Entonces, estos tres antibióticos ya hay que tener en cuenta que pueden ser resistentes y no son la mejor alternativa muchas veces. En cambio, las quinolonas y cefalosporinas de tercera generación son eficaces con baja tasa de recaída. Entonces, es lo que se puede, si el paciente está estable, pueden intentar con los primeros, ¿no? Cloranfenicol, trimetoprim, amoxi, pero si el paciente está ya con molestias importantes, el paciente está con mucho malestar o luce tóxico, es mejor utilizar quinolonas o cefalosporinas. Entonces, cuando hay un paciente con una tifoidea no complicada, solamente síntomas generales que hemos mencionado, entonces el paciente podrá utilizar tratamiento que puede ser vía oral, cloranfenicol o amoxicilina, si es una zona donde haya sensibilidad, si hay resistencia, quinolonas o cefaloporinas.
Y si hay resistencia a quinolona, pueden usar cefaloporinas, ¿no? Pero si hay una fiebre tifoidea severa, ya con complicaciones, entonces ahí de frente hay que usar quinolonas o cefaloporinas y el manejo es parenteral, ¿no? Lo que deben recordar entonces son los tipos, ¿no? Yo no pregunto dosis, recuerden los tipos de antibióticos en las situaciones no complicada y complicada, y el tiempo, ¿no? Generalmente ustedes ven acá que el tiempo de tratamiento en la gran mayoría de casos son por lo menos 2 semanas, por lo menos 14 días. Es un tratamiento largo, no son tratamientos de 3 a 5, 3 a 7 días. Son 2 semanas en promedio en la mayoría de antibióticos que uno debe trabajar para cubrir la opción de la fiebre tifoidea. Y unas palabras sobre brucelosis, ¿no? La brucelosis también es una bacteria, un coco gram negativo. El hombre es el huésped accidental, adquiere la enfermedad al tener contacto directo con un animal infectado o al consumir sus productos lácteos, ¿no? Productos lácteos que pueden ser de vaca, pueden ser de oveja, porcino, etcétera. Y así es como nos contagiamos, por eso siempre se pregunta ese detalle, ¿no? Zonas endémicas, por ejemplo, son lugares como el Perú, ¿no? Donde hay una incidencia alta de brucelosis por el contacto con los productos lácteos y el ganado. Recuerden que las más frecuentes son Brucella abortus y Brucella melitensis en nuestro país, pero las más virulentas son la melitensis y la suis. Entonces, la Brucella abortus es la que tiene que ver con productos lácteos de vaca, que es frecuente en nuestro país, y también lo que son ovejas y cabras, que también es frecuente en nuestro país, que tiene que ver con la melitensis. Las frecuentes entonces, abortus y melitensis en nuestro país. ¿Qué hace la brucela? La brucela tiene un lipopolisacárido a nivel de pared celular, que es un factor de virulencia, e interfiere también con los efectos bactericidas de los leucocitos, y eso le permite, pues, generar un cuadro largo, también sistémico. Los patógenos se pueden multiplicar y sobrevivir también en macrófagos y monocitos, igualito que la Salmonella typhi, a nivel del retículo del res, ¿no? Hígado, vaso, ganglios, médula ósea, y va generando granulomas en estos órganos. Posteriormente ya comienzan a producirse los linfocitos B, se activan, producen anticuerpos contra este lipopolisacárido y eso nos va a permitir hacer diagnósticos serológicos. Y viene después una etapa de recuperación donde los linfocitos T ya sensibilizados comienzan a activar macrófagos y los natural killer, potenciando ya su capacidad de destruir a nivel de las células, destruir a esta brucela. Entonces, esa es la manera en que actúa, ¿no?, la brucela a nivel del organismo. Las manifestaciones son básicamente las siguientes, ¿no? Hay un periodo de incubación de 2 a 4 semanas, igual de, ¿no?, un poco más largo inclusive que la fiebre tifoidea, ¿no?, que dura 1 a 2 semanas. El inicio puede ser agudo o insidioso, síntomas son inespecíficos, pero la triada clásica que deben recordar ustedes es la fiebre sin patrón específico como en la tifoidea, artralgias, artritis y hepatoesplenomegalia. Y dentro de estas artralgias y artritis, en niños afecta caderas, articulación coxofemoral, rodillas y tobillos. Y en adolescentes, más o menos, más bien, la articulación sacroiliaca. Entonces recuerden, fiebre, que no necesariamente es muy alta, pero sí prolongada, artralgia, artritis y hepatoespleno, junto con antecedentes epidemiológicos, nos harán pensar en brucelosis. Y hay otros síntomas generales también, como es hiporesia, dolor, diarrea, vómitos, ¿no?, como se ve en tifoidea. Puede haber fatiga, cefalea, algunas veces hay un pequeño exantema también y diaforesis nocturna. Pero lo más frecuente lo tienen acá, pues, ¿no? Lo más frecuente es fiebre prolongada, síntomas generales, malestar general, las artralgias que mencionamos, hepatoesplenomegalia, es básicamente la triada clásica y las manifestaciones más sugestivas, más frecuentes en encontrarse en pacientes con brucela. ¿Cómo hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace con laboratorio, pero el laboratorio también es inespecífico, recuerden. No hay pues un hemograma patognomónico, pueden ser normales o bajos inclusive. El diagnóstico es la clínica más la demostración del germen con cultivos. Recuerden que la brucela crece con dificultad en medios comunes de agar sangre o chocolate y hay que mantenerlos 3 a 4 semanas, no una semana como es lo usual. 3 a 4 semanas, un periodo largo de evaluación porque es difícil que crezca, demore en crecer.
Más bien, el hemocultivo ideal es el medio Ruiz Castañeda. Entonces, si quieren buscar Brucela, medio de Ruiz Castañeda crece con mucho más facilidad y en menor tiempo. Ese es algo que hay que recordar, medio Ruiz Castañeda. El aislamiento igual no es 100%, puede ser hasta 15 a 70%, y el mielocultivo también nos permite en medio Ruiz Castañeda evidenciar pues el germen, ¿no? Especialmente si el paciente ha recibido antibiótico previamente. La serología también es una prueba que nos puede ayudar, mide títulos de anticuerpo, son los métodos de aglutinación sensibles y específicos. La prueba inicial generalmente es una prueba cualitativa, Rosa de Bengala, es una prueba cualitativa, que es un despistaje que mide inmunoglobulina M y G para Brucela. Y hay otros test como el de aglutinación sérica, que también mide inmunoglobulina G y M, el 2-mercaptoetanol, que mide inmunoglobulina G, y el otro inmunoanálisis enzimático que mide M y G. Pero ¿cómo se trabaja con esto? Cuando un paciente tiene unos síntomas sugestivos, se hace una prueba cualitativa presuntiva, aglutinación con Rosa de Bengala, y si esta es positiva, pasaremos a hacer los exámenes ya de aglutinación en tubo, los exámenes inmunológicos ya cuantitativos, la prueba confirmatoria, y usamos la prueba de aglutinación y utilizamos el dormecaptanol. Recuerden que la prueba de aglutinación mide IgM e IgG, pero el 2-mercaptoetanol solamente mide IgG. Entonces, si yo tengo un paciente que le hice la prueba de aglutinación y salen positivas, M y G, salen juntas y positiva, al hacer el 2-mercaptoetanol, si sale la prueba negativa, quiere decir, como mide IgG, que no hay IgG, y esa positividad de la aglutinación le está dando el IgM. Entonces es una infección en etapa inicial. Pero si yo tengo una aglutinación positiva, IgG más IgM juntas, porque no salen desdobladas, sale como positivo nada más, y yo hago un 2-mercaptoetanol y sale positivo, el 2-mercaptoetanol sí mide solamente IgG, no mide IgM, solo IgG. Entonces, si sale positivo, el 2-mercaptoetanol quiere decir que es IgG, lo que le daba la positividad a la prueba de aglutinación, y esto ya sería una infección de curso prolongado. Pero si las dos salen negativas, teniendo un roce de bengala positiva, habrá que repetir la prueba para buscar títulos, ¿no? Títulos positivos crecientes. Entonces, ustedes con roce de bengala tienen una prueba cualitativa inicial y ya con la prueba de aglutinación más 2-mercaptoetanol, ustedes podrán definir si hay o no brucelosis, ¿no? Si es reciente o ya es un curso prolongado. El tratamiento, ustedes van a ver los esquemas, se los muestro en unos segundos, pero básicamente el tratamiento, hay que recordar que la doxiciclina está contraindicada en menores de 8 años, en niños pequeños, por retraso en el desarrollo óseo e hipoplasia del esmalte dental, que los cefalosporinas no son útiles en brucela, por su localización intracelular, no son útiles en brucelosis, y el tratamiento debe ser prolongado para evitar las recaídas. Y acá tienen los esquemas. En niños grandes, mayores de 8 años, sí pueden utilizar doxiciclina más rifampicina. Y alternativamente doxiciclina más un aminoglicósido. En menores de 8 años no se usa doxiciclina porque ya mencionamos, y se puede usar cotrimoxazol más rifampicina. Cuando el compromiso ya es sistémico, focal sistémico extraintestinal, doxiciclina, gentamicina y rifampicina, juntos, ¿no? En estos casos. Lo que deben recordar es no solamente sobre la doxiciclina en menores de 8 años, que está contraindicado, sino también la duración. Miren, la duración en tifoidea era 2 semanas y acá la duración es muy larga. En el esquema clásico de elección, la doxiciclina con rifampicina en niños grandes, 6 semanas de tratamiento. Un tratamiento muy prolongado, mes y medio, como ven acá. Y cuando es menor de 8 años y no usan doxiciclina, con cotrimoxazol y rifampicina, igual, 4 a 8 semanas, también mes y medio en promedio, no se olviden, es un tratamiento bastante largo, bastante prolongado. Bueno, ahí terminamos porque ya le toca la clase al siguiente doctor. No sé si tiene alguna duda o pregunta rapidita. Doctor, Sí, ¿pasa la clase? sí, claro, se las paso para que la tengan Ok, gracias. y la puedan revisar ahí. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay ninguna duda, pregunta, ya los dejo para que pasen a la otra clase.
Disculpen la interrupción, pero bueno, cosas que pasan con el